Mira, esta es una caricatura, es muy curioso. Él se caricaturizaba. Parece ya un señor mayor, porque es que él iba engominado y tal, y entonces es como muy... Y es un chaval, te puedo decir, pero a ver, se dibujaba la papadita y tal. Seguimos en la Piscina Cómics, visitando la gran exposición dedicada a Hergé en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. No olvidéis suscribiros a la Piscina Cómics para recibir nuevos episodios. En este vídeo nos asomamos al espinoso tema de Hergé durante la Segunda Guerra Mundial y haremos un análisis de la colaboración con Edgar Pierre Jacob para crear el color de las aventuras de Tintín. Empezamos. Bueno, entramos entonces, la exposición comienza con Hergé muriendo. O sea, lo que te ponen aquí es la portada de Liberación. Dice, Tintín está muerto. Es un detalle de Tintín en el Tíbet donde Milou cree que Tintín ha muerto para anunciar que Hergé ha muerto. Y es una cosa interesante porque la exposición quiere contarnos la imagen de un hombre que tiene hasta cuadro de Warhol. Ojo, no Tintín. No, es Hergé. Claro, cuando Warhol pinta a Marilyn Monroe y pinta a Elizabeth Taylor, o sea, es decir, que para que Warhol te elija es que tienes que ser un icono pop. Entonces, Hergé es un icono pop. O sea, Warhol no coge a Tintín y lo redibuja, no, coge a Hergé. Es decir, es una celebridad ya en sí. Y es un señor que le vemos, es un señor serio, un señor que es curioso, fíjate en el pelo, porque es una cosa muy curiosa. En los últimos años se quita la gomina, se deja el pelo más largo, bueno, tiene una mujer más joven también. De repente le ves que con ganas de vivir, viaja por primera vez, se va a Estados Unidos a conocer a los Pieles Rojas, que había dibujado tantos años antes, se va a las reservas, quiere conocerles, se va a Nueva York, viaja por todo el mundo, se va a las ferias de cómic, conoce a Hugo Pratt, y entonces, claro, no tiene tiempo de hacer tintines. Quiere vivir, si es que no ha vivido, hasta ese momento no ha tenido vida. Claro, sí. Ha sido Tintín, 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 Tintín. Tuvo una crisis tremenda haciendo el Tintín en el Tíbet y fue al psiquiatra. El psiquiatra le decía, es usted obsesionado con su trabajo, pero usted está mal, usted está deprimido, usted tiene que elegir entre el trabajo o resolver su salud mental. Pues ¿sabes cuál es lo que decidió Hergé? El trabajo. Siguió haciendo Tintín en el Tíbet y se curó. O sea, gracias a terminar Tintín en el Tíbet salió de la crisis. Es una cosa... Y él dice, yo hice lo que haría un Boy Scout, que es afrontar el peligro y decir, allá vamos. Es interesante porque aquí, dentro de esa narrativa de Hergé encumbrado como un personaje, tenemos unos bustos de bronce, los bustos de bronce de Hergé. ¿Quién tiene un busto de bronce? Julio César, ¿no? O sea, gente importante. ¿Quién le hace este busto? ¿Sabes quién se lo hace? Chan. Cuando encuentra a Chan años después y le consiguen traer a Bruselas, se aloja en la casa de Hergé. Bueno, pues se puso a hacerle un busto. Hay una foto donde aparece Chan modelando y eso era un busto enorme, o sea, el original de arcilla, ¿no? Y es muy bonito porque vemos como el Hergé que vemos aquí, hay otro busto un poco más allá, parece mucho más joven y es mucho más viejo. Ahora lo verás, porque es un hombre, a pesar de que está mucho más mayor, vas a ver el busto que le hicieron en los años 50 y es otra persona. Este es el Hergé de los últimos años, que quiere sacarse de encima toda esa, digamos, esa educación y todo ese pozo que luego le han criticado tanto, ¿no? No sé, ya no era ni siquiera, creo, que ni creyente, el que había sido tan católico y tal, ya le importaba tres narices, era muy crítico con la iglesia, con el catolicismo. O sea, cuando al final pensamos, es Tintín el que salva a Hergé, le salva de la condena, porque le salva de lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es lo que tú decías, ¿no? Que decía, que Tintín era lo que a él le hubiera gustado ser, no lo que él era. Este es un retrato del año 53. Fíjate que parece una persona mucho más rígida, mucho más dura. Él, cuando llegan los alemanes, cuando llegan los nazis y ocupan Bruselas, él se va a Francia con su mujer, intenta huir, pero el rey Leopoldo dice que firma una colaboración y le dice no, volver todos a casa, hay que apoyar el país, él era súper monárquico y vuelve. Hay una carta aquí que publica donde habla de la guerra, ¿no? De que Tintín va a dejar de publicarse y que la aventura que había comenzado en el país del horno negro la tenía que parar, ¿no? Entonces fíjate aquí cómo habla de las bombas que están cayendo, temblando las casas y están muy preocupados. Esto se publica, es lo último que se publica en el famoso Petit Vingtième, porque es cuando cierran el periódico y deja inconclusa la aventura
en el País del Oro Negro, que luego retomará con lo obsesivo que es Hergé, no puede dejar una aventura sin acabar. Y entonces, años después, la retoma, la redibuja entera desde el principio. Que es esta. Esta es la última, creo que está aquí porque es la última revista de Le Petit Pantheon. Uf, es de la reproducción, ¿no? Pero parece sangre todo eso. Súper tétrico, ¿eh? Sí. Pero debe ser de la reproducción. Esta es, de hecho, la última escena con la que deja inconclusa la aventura, que es cuando él va a golpear a Tintín. Es curioso que justo una aventura sin acabar, que luego acabó, la última aventura de la del Arte Alfa acaba igual, con un Tintín que va a ser ejecutado. De esa coincidencia, ¿no? De que justo las aventuras las deja inacabadas en un momento de peligro extremo para Tintín. Una vez que cierran los nazis Le XXe siècle, pues empieza a publicar en Le Soir, y Le Soir le da la misma opción a Hergé. Vamos a hacer un suplemento juvenil, y esta es la primera portada, ¿no? Que vuelve Tintín, ¿no? Toulouse para allá, Bruselas Él para vuelve. allá. Y es una vuelta también de Hergé, que ha tratado de huir de los nazis y ha decidido volver a Bruselas y continuar Tintín. El problema o la equivocación es que, sí, de acuerdo, Le Soir, que es el periódico más importante, le va a dar muchísima más tirada y muchísimo más lectores, va a llegar a más gente, pero los nazis se van a hacer con el periódico. Y entonces ahora va a tener que estar bajo ocupación y encima colaborando con un periódico de propaganda. Había gente que decía, me hace mucha pena ver a Tintín siendo publicado en un periódico que le llamaban el Le Soir robado, el Le Soir que habían robado los nazis, porque están haciendo propaganda de... O sea, todas son noticias a favor del régimen alemán y nazi. Tenemos esta sala que hay una cosa muy curiosa, que es una reproducción gigantesca en toda la pared de lo que era una página de Le Soir durante la guerra. Y ahora fíjate, si te pones a buscar, dices, bueno, ¿dónde está Tintín? ¿Lo ves? ¿Dónde está Tintín? Bueno, pues Tintín se había reducido a esto. Hay otra cosa, es que durante la guerra había escasez de papel. La revista juvenil ya desaparece. No se podía hacer, claro. Y entonces le piden que tiene que reducir toda su aportación a tiras. Pero que no ocupa ni... Que ocupa, no, fíjate nada. El tamaño tan pequeñito de la tira. Bueno, estos eran los periódicos de aquella época que eran gigantes. Que es muy bonito que hayan elegido justo esta tira, que es la mítica portada de La estrella misteriosa, del hongo que explota. Pero si te vas para atrás, vemos que es la página de teatros y cines, y abajo está Tintín. Bueno, claro, dices, al fin y al cabo, la colaboración de Hergé durante el nazismo se redujo a publicar Tintín en un periódico controlado por los nazis, pero en la página de teatros y cines. Entonces, bueno, esa ambigüedad es donde está toda la tragedia y el drama de la historia de Hergé. Se excusó toda la vida diciendo, yo soy como un panadero o como un conductor de tranvías. Hay que comer y todo un trabajo. Es decir, ¿por qué vaya a ser un traidor yo y el que conducía los tranvías y llevaba a los nazis, o el que hacía chocolates y alimentaba a los nazis porque tenía una fábrica, porque yo voy a ser traidor y los demás no? El problema es que todos los que estaban unidos a la prensa, como están en el mundo intelectual y la propaganda y las noticias, esos fueron considerados traidores. Fíjate que todo esto enlaza porque la película que hizo luego Spielberg, sí. Bueno, todas las películas de Spielberg son antinazis, y hace esa película, ¿no le absuelve un poco? Quiero decir, si le ha perdonado a Spielberg... Sí, tío, la perdona a Spielberg. Piénsalo, o sea, claro. Podía haberlo hecho todo al revés. Es el tema espinoso de Hergé siempre, la colaboración con los nazis. Él siempre, la supervivencia en tiempos de guerra. Él tomó una decisión de la cual luego se arrepintió, pero siempre se excusó. C'est vrai, le roi, après la campagne des 18 jours, a prononcé un discours très important, à mes yeux en tout cas, et qui disait « Demain, la Belgique se remettra au travail ». Et c'est tout simplement ce que j'ai fait, je me suis mis au travail. Et il est certain, en ce qui me concerne, j'avais aucune sympathie particulière pour les Allemands, je ne connaissais pas d'Allemands, et tout ce que j'ai fait réellement, je l'ai fait, bien sûr, j'ai dessiné des histoires de Tintin purement et simplement, seulement il est parti dans d'autres directions. Es verdad que no existe propaganda nazi en las aventuras de Tintín,
salvo ese antisemitismo, se arrepintió siempre. Lo del antisemitismo también lo vino muchas veces a disculpar, decir que también era parte de la época, ese tipo de caricatura del industrial, etcétera. Bueno, vale, bien. Pero es verdad que en ese momento en el que estaban llevando a campos de exterminio a tantos judíos, publicar un álbum con una caricatura antisemita era duro, sobre todo a posteriori. Y eso no se lo han perdonado a Hergé nunca, mucha gente. Él lo pagó, él perdió amigos, de repente de la noche a la mañana nadie quería que hablar con él. Gente que habían sido amigos suyos no le conocían, o sea, fue de repente tóxico, y entonces, bueno, pues le prohibieron publicar en prensa. Seguía publicando álbumes en Casterman, pero ya no podía publicar aventuras nuevas. El concepto de hacer historias para publicarse en álbumes todavía no existía. O sea, la novela gráfica no existía. Claro. Entonces, era recopilación. Era recopilatorio de algo que aparecía en prensa, entonces de repente ya no tenía ningún sitio donde poner a Tintín. Fueron años difíciles porque él consiguió, un juez le absolvió, dijo que le parecía ridículo que alguien que estaba haciendo aventuras de niños donde no había ninguna propaganda nazi meterle en la cárcel, pero muchos de sus amigos les fusilaron o le metieron en la cárcel. Esto es una cosa que él va a sufrir durante años, pesadillas por todo este asunto, quizás sintiéndose culpable. Bueno, él pagó un precio por eso, pero la ventaja que tuvo de haber estado publicando durante la Segunda Guerra Mundial fue que nunca Tintín dejó de publicarse. Ten en cuenta que muchos artistas que fueron al exilio y dejaron, o los mismos surrealistas que fueron a Estados Unidos, tardaron años en volver a remontarse, ¿no? O algunos nunca lo consiguieron. En cambio, Hergé no. Hergé, la mejor época fue la que creó durante los nazis. Y te voy a decir, La estrella misteriosa, El secreto del unicornio, la aparición del Capitán Haddock, El tesoro de Racamel Rojo, la aparición de Tornasol, esos son álbumes durante la ocupación nazi. Si hubiera dejado de hacer Tintín, no existiría el Capitán Haddock ni el Tornasol. El observatorio. Este es el observatorio, es una maqueta de un observatorio inventado de La estrella misteriosa. La estrella misteriosa es un álbum que crea Hergé cuando los nazis han ocupado Bélgica y tiene que inventarse una cosa escapista y crea este álbum, La estrella misteriosa, que es sobre el fin del mundo. Es muy curioso, porque es un momento en el que estamos en guerra, es sobre el fin del mundo. Entonces, eso. Tintín descubre que empieza a haber mucho calor. A mí el comienzo de La estrella misteriosa, con estas calles de calor, donde todo el mundo está asado mirando al cielo porque hay una especie de estrella, eso lo hemos visto ahora en las películas. Estamos hablando de lo mismo. Esta película que hizo con Leonardo DiCaprio hace poco, o esta de Lars von Trier, donde va a estrellar un planeta, ¿no? Me parece de lo mejor que ha hecho Hergé. O sea, esa cosa fantástica de algo de ciencia ficción que no formaba parte hasta ahora del mundo de Tintín, de esas aventuras de países y de colonias, sino que aparece algo que había aparecido un poco en los diarios del faraón, esa parte del sueño, de la fantasía, ¿no? de lo onírico. La razón por la cual hay 1, 2, 3, 4 páginas de este álbum es porque es el primer álbum en color de Tintín. Una cuestión con el color de Tintín es que Hergé no quería colorear los álbumes. Hergé venía de la escuela de Saint-Augan y de la escuela del blanco y negro y de la línea. Él pensaba que el color iba a hacerlo menos legible, iba a complicarlo y que iba a ser más difícil de leer para los niños. Frente a la idea de Casterman, que él pensaba que para hacer álbumes y venderlos era más fácil que fueran en color. Hergé, él no estaba convencido. Finalmente le mandaron ilustraciones de otros autores para que las viera y eran todo en acuarela, con muchas gradaciones, con muchas veladuras y tal, y a él no le gustaba nada eso. Entonces dijo, vale, los voy a colorear, pero tienen que ser colores planos. No quiero que haya ningún tipo de tonos medios, van a ser colores planos, para que mantener esa legibilidad y la sencillez. Y mantiene el concepto, claro. Y entonces llega esto. Entonces vemos que todavía el color es muy sencillo. Aquí no está complicándose, no estamos en la sofisticación de color que luego vamos a ver. Hay uno más ahí que vas a ver, que me parece de las cosas más bonitas de la exposición. Y aquí vemos ya que está buscando una cierta simplificación. Es lo que le ha dicho a Casterman, vale, yo coloreo, pero voy a mantener colores planos, una cierta repetición. Es lo mismo que hago con mi dibujo. Pocos detalles, muy pocos detalles. Pocos detalles, todavía no voy a añadir... o sea, si voy a utilizar un marrón, lo voy a utilizar varias veces. El de la barba,
es el mismo marrón de los pantalones. Es decir, voy a mantener una cierta sobriedad en el color, porque él no está convencido todavía y además no controla todavía bien lo que es colorear. Y bueno, aquí son más pruebas de color en acuarela. Esto es de La oreja rota. La oreja rota se publica originalmente en blanco y negro. En los años 40 le piden que empiece a redibujar. Álbumes no puede. Dice, joder, ¿cómo voy a poder sacar 2 páginas a la semana de Tintín? Colorear y redibujar los anteriores. Y es cuando empieza a buscar ayudantes. En esa época había conocido a Jacob. Había sido cantante de ópera, era un personaje así muy rico, ¿no? Con muchas lecturas. Hergé era alguien que se había leído 4 libros. No había tenido tiempo a leer en su vida, básicamente. Era todo trabajo. Y entonces conoce a Jacob, que era un gran dibujante también, mucho más realista que él. Jacob había estado dibujando Flash Gordon durante la ocupación alemana, porque los alemanes, a las mujeres de Alex Raymond, parecían que eran muy pornográficas y lo censuraron. Pidieron a alguien que continuara las aventuras de Flash Gordon y se lo pidieron a Jacob, que tenía un estilo que, aunque le conocemos por Blake and Mortimer, pero era mucho más realista. Bueno, total, que Hergé le conoce y a través de él conoce a un tal que siempre le llamaron el amigo Jack. Y el amigo Jack era un tal Jack Malkiewicz. Y este tal Malkiewicz es alguien muy importante en las historias de Tintín, porque junto con Jacob y con Malkiewicz se reunían para hacer sesiones de brainstorming. Malkiewicz es el que ha leído a Jules Verne, a Julio Verne. Yo nunca lo leyó, pero todas las historias de la luna, todas las historias fantásticas, la estrella misteriosa, todo ese mundo le viene de sus amigos. Se lo cuentan en Entonces, esas... lo que vemos en las 7 bolas de cristal, toda esa historia de la maldición, del Inca, todo ese mundo fantástico, viene de él, realmente vienen de estos amigos, de esas colaboraciones que están haciendo en ese momento. Malkiewicz era un pintor, era un dibujante muy bueno y era muy amigo de Hergé. Entonces, esos tres, este trío es fundamental en un momento en el que va a crear nada menos que el Capitanado, Tornasol, las aventuras de los tesoros del Recamel Rojo, el unicornio, las 7 bolas de cristal. Toda esa época es la época central, la época media, que es donde va a crear el mundo del universo de Tintín. Es el momento en que está trabajando con esos tres. Y la historia importante de Jacob es que Hergé no sabía nada de color, pero el que era un buen colorista era Edgar Pierre Jacob. El que se pone a colorear los árboles de Tintín es él. Es donde está ese color maravilloso que vemos en los árboles de Tintín. Finalmente viene de Edgar Pierre Jacob. Hay algo muy curioso, que es que Jacob no solo le influye en Tintín en el color, sino también en todo el detalle de los fondos. Jacob era realista y cuando empieza a meterse, ya lo vamos a ver en algunos álbumes, ya verás, cuando empieza a meterse, mira, esta es una foto del estudio. Esto es posterior. En el momento que estoy contando, él está trabajando con estos 2 amigos. Y básicamente es que Estás hablando de los inicios del estudio, claro. Antes de estudio, él está necesitando ayuda y le pide a Jacob que le ayude en los álbumes a redibujar los anteriores para colorearlos, a que los coloree y le ayuda en las nuevas aventuras, a darle ideas. Desafortunadamente, porque está bajo dominio nazi, no puede meterse en historias políticas como las de Zeto Tocar. Entonces tiene que hacer escapismo, tesoros, ese tipo de historias. Ahí es donde tiene que desarrollar personajes, tramas con más jugo, porque no puede meterse en aventuras de viajes, de política, con países en guerra, ese tipo de cosas. Y ahí intervienen estos amigos que te digo, ¿no? Que son muy importantes. El estudio viene después. El estudio es cuando Jacob le dice que no va a seguir, porque Hergé le dice que le quiere tener a tiempo completo para que le ayude, y Jacob le dice, vale, pero firmamos juntos. Tiene que ser Hergé y Edgar Pierre Jacob. Y dice Hergé que no. Que él es como Walt Disney. O sea, que aunque no es un estudio de animación a eso, pero que de alguna manera él es una marca. Y no puede ser ahora firmado por 2, que Tintín es él, ¿no? Entonces Jacob dice, muy bien, pues yo voy a hacer mis personajes Blake and Mortimer, somos amigos, siguen siendo amigos, publican en la revista Tintín, etcétera, pero él dice, mira, yo ya no colaboramos en Tintín. Y entonces es cuando decide, bajo la presión de Casterman, crear un estudio para que todo el trabajo de documentación, de dibujar aviones, dibujar escenarios, etcétera. Pero ¿por qué necesita un estudio? Porque como ya se ha maleado, entre comillas, por Jacob en esos detalles de los fondos, cuando tú te pones a ver lo que hace en el Templo del Sol, lo que hace en las 7 bolas de cristal, es prodigioso. El detalle de las casas, de lo que hay en los despachos, en las mesas y en todo. Cuando llega a eso, ya no puede prescindir nunca más. No puede hacerlo solo. Pero ya el estudio ya no van a ser amigos suyos, van a ser empleados. Pero no van a ser ya el tú a tú que tenía con Jacob y con Malkiewicz.
va a ser diferente. Ya va a trabajar con subalternos, que él va a ser muy respetuoso y demás, pero él va a ser el jefe. Esta es la que te digo que es prodigiosa, esta página a color del Cetro Ottokar. El Cetro Ottokar se publica en blanco y negro y cuando Casterman le pide que lo recolore es cuando interviene ya, le ayuda a Jacob. Y él no solamente lo recolorea, sino que hay algunas páginas que las redibuja, no todas. Algunas viñetas las redibuja completas. Esta es una de ellas. Porque claro, este nivel de dibujo, pero esto ya es Blake and Mortimer. Esto no existía hasta este nivel no existían los álbumes de Tintín. Claro. Porque aquí está entrando con alguien que le encanta el detalle. Mira el detalle de las casas de atrás. Sí. ¿Eh? Y la gente, la cantidad de gente que hay. La gente, está toda dibujada esa gente. Hay varios planos. ¿Verdad? Bueno, este último de esa ceremonia, en la que Tintín va a ser recibido por los reyes después de que se ha resuelto la aventura y han ganado a Borduria. Borduria, por cierto, es la némesis, eso es una de la Alemania nazi. El líder de Borduria es un tipo que se llama Mussler, que es Mussolini y Hitler. Es decir, cuando se criticaban también de que si era pro-nazi, bueno, él fue crítico antes, cuando estaban en guerra y antes de la ocupación había sido crítico con Alemania y con los nazis de que estaban ocupando Austria, Checoslovaquia, etc. Entonces, este es un álbum que habla de eso. Bueno, pues aquí hay un dato muy curioso en esta escena, es que aparece el retrato de Hergé con su mujer Germaine y aparece ese con las gafas, es Jacob, el autor de Blake and Mortimer. Ese de las gafas es Jacob con su mujer. Luego detrás tenemos a Tintín, a Hergé, lapsus, y su mujer Germaine. Si tú ves las fotos de Germaine, es una caricatura perfecta de cómo es ella, ¿eh? Y ahí tenemos a Hergé siempre con su pelo perfecto y ese pómulo, ¿no? Un poco chupado, que siempre se dibuja. Y el que está detrás, que tiene parece un poquito a Tintín, ese es Malkivik. Entonces ha dibujado a todos. Los que estaban en ese momento ayudándole a hacer los álbumes, que es ese trío. Ahí, bueno, este momento me encanta que está aquí. El rey, ¿no? Es un poco también un socias del rey Leopoldo. Él fue muy amigo del rey Leopoldo. Cuando estuvo en el exilio le iba a ver, ¿eh? Era muy monárquico. Y entonces aquí está diciendo cosas que le están un poco a Tintín, le están ruborizando. Y entonces, bueno, le condecora y tal. Y vemos aquí detrás a los bastones, que con eso ya sabemos quiénes son, ¿no? Que están diciendo ¡viva, bravo! Y se cargan. Se enganchan. Y esta página, donde no se ve nada, pero están diciendo ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Y están todos diciendo qué extraño, ¿no? Esto es Hergé. O sea, en una situación solemne, así ampulosa y tal, te mete la broma, ¿no? Y rebaja toda la tensión, toda la cursilería que puede haber tenido toda esa primera escena, te la rebaja con la broma. Bueno. Es precioso. Esta muy bonita. Esta es la página de cómo ya está llegando una sofisticación gracias a la ayuda de Jacob, ¿no? Y luego aquí, bueno, lo que es la gran obra maestra, el secreto del unicornio, que es el momento ese, ¿no? Que está atrapado y... Ahí es cuando encuentran el tesoro. Pero claro, volvemos a lo mismo, este tipo de detalles y fíjate cómo está construida toda esa galería. Esto es Jacob, o sea, tú esto lo vuelves a ver luego en el tesoro de la Gran Pirámide. O sea, toda esa escena con todos esos elementos, esas máscaras están copiadas seguro de unas máscaras reales japonesas. Ese detalle de que lleve un sombrero napoleónico, armadura. La armadura, todo está, o sea, esa perspectiva de las columnas hacia allá. Acuérdate de los primeros. Y a pesar de todo, fíjate cómo volvemos a lo mismo. La estructura de toda la página es la misma. Sí. Son todos siempre. ¿Ves? Sí, siempre están de pie encima de pie, sí. Se les ven completos, apenas hay primeros planos, solo para momentos no de hay sorpresa. No hay prácticamente aire por encima de los personajes, solamente para dejar los globos. Es un escenario donde prácticamente están muy cerca del espectador, ¿no? Y luego, este es del año 43, luego su continuación, que es el Tesoro de Caramel Rojo, donde aparece Tornasol. O sea, ya es el último, ¿no? Que es otro personaje esencial. Aquí los Hernández claramente están de pazguatos ayudando. Y el capitán está siempre... Mira, fíjate ese detalle del loro, qué bonito. Bueno, aquí
sí ha metido una pequeña Hay un cambio, sí. de color, una pequeña veladura entre el amarillo y el verde. Sí. Pero es solo puntualmente. Bueno, pero porque es que es un papagayo que es así. Claro, pero fíjate el mar. El mar no tiene ninguna gradación, es lo mismo. Es un solo color, ¿no? Totalmente. Aquí las plantas sí le ha metido una pequeña sombrita para que... Sí, hay dos verdes para que tengan un poco de volumen, pero casi no hay nada. Casi no hay nada, es un color clarísimo. Sí, que eligen muy bien dónde van a hacer eso, porque si no lo harían en todos lados, ¿no? Lo harían en los jerseys, lo harían en... Pero vuelvo a insistir, está muy encolorado. ¿Qué tenemos aquí? En un momento en el que hay una luz brutal y poderosa cayendo en la isla. Es luz día y está claramente representado. Si tú te vas al que acabamos de decir, del desierto del unicornio, es un interior y lo que predomina son colores pardos y colores marrones de que bueno, es un lugar oscuro. Estos son para cromos o para publicidad que hizo. Sí. Con Edgar Quispe Jacob lo que le pasa es una cosa muy graciosa, y es que le influye a Tintín y a Hergé hasta el punto de empezar a meter todos los detalles y que a partir de ahí ya no puede nunca volver para atrás. O sea, le quita, digamos, frescura para meterle mucho detalle y realismo, pero luego Hergé influye a Jacob y lo que le hace a Jacob es que en vez de... es que le rebaja el realismo. Entonces tú te ves los primeros álbumes, que es el misterio de la Gran Pirámide, son de Tintín. Dibuja igual que Hergé. Y tarda años en volver al realismo. Entonces, te coges los últimos álbumes de Baker Mortimer, son muy realistas ya, con sombras, con las caras muy realistas, ya está volviendo casi Rip Kirby de Raymond. Pero, entonces es como curioso, se produce especie como de simbiosis entre los dos. Sí, tardan en donde tardan en despegarse, porque se transforman en uno. Aquí hay algunos datos curiosos. Mira, las guardas... Él crea las guardas cuando se publican los primeros álbumes con Casterman e inventa estas guardas, que son escenitas. Estas guardas originales no las tiene la Fundación Hergé, se vendieron en una subasta y también por, no sé si por 1 millón, no me acuerdo cuánto costó, pero mucho dinero. Bueno, las famosas, ya que estas yo no las vi porque estos son los álbumes originales de Casterman, algunos en blanco y negro incluso. Estas son las que hace en los años 60. Sí. ¿No? En el año 58, a partir de esto de Coque, son los retratos. Es la galería de retratos, ¿no? Sí. Que yo lo habré visto millones de veces, porque aparte, como los álbumes no los tenía todos, pues había cosas que yo no conocía. Entonces yo me decía, por ejemplo, no sé, ¿quién es este? ¿No? No lo he visto todavía, yo no tengo el álbum donde sale este. Entonces cuando ya me compraba el álbum y de repente me leía las 7 bolas de cristal y decía, ¡ah! Es el profesor Bergamot, ¿no? Ah, ya sé quién es, ¿no? Hipólito, es Hipólito. No, es increíble, la Castafiore. Luego, yo siempre elegía cuál era el cuadro que más me gustaba, no sé. Decía, a ver, ¿con cuál me quedaría? Me gustaba mucho este. Claro. Este me gustaba mucho. Y luego claro, del Capitán Haddock, que es como el retrato perfecto. Perfecto, porque está con la botella, o sea, que sale. Estos dos son... En el próximo episodio, que será el último, prometemos contar el proceso de trabajo en los estudios Hergé y finalizamos la visita a la exposición por todo lo alto, con una impresionante galería de bocetos a lápiz de la mano de Hergé. Lo mejor para el final, no os lo perdáis.